Ya pasaron 10 minutos, así que arranquemos. Vamos a presentar pantalla. Ahí se ve la pantalla, ¿no? Sí, sí, se ve. A ver, y ahí, a ver, porque quiero ver. Ahí como pantalla completa, ¿se ve? No, sí en la presentación. Sigue la presentación. Bueno. No, que porque no sé por qué no puedo poner la pantalla completa, pero bueno, ustedes igual ven. Bueno, arranquemos entonces. Bueno, como vieron, un poco lo que vamos a hablar en la clase de hoy son de todos los fenómenos físicos que ocurren en la generación de corriente continua, que ustedes ya estuvieron viendo en la práctica, que son bastante complicados, por eso es que tiene tantos campos y tantas cosas que conectar. Esta pantalla se ve, ¿no? Análisis de la banda de goma. Sí, sí. Y la estamos viendo todos. Bueno, sí, pues me quedan dudas a mí. Yo no sé por qué no se puede presentar la pantalla completa. A ver. Ahí está pidiendo alguien admitir. Marcos, Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Mira, buenas tardes. solamente quería hablar con vos. No me apareces como inscrito en el SIU. Bueno, ahí me fijo. Sí, A ver, tengo 17 inscritos y vos no estás, no sé por qué. Vos tenías aprobada Máquinas 1, ¿no? sí, Bueno, hablalo con alumnos, fíjate, porque algún problema hay ahí. ok. Gracias. No, por favor. Bueno, ahí volví a la pantalla, ¿se ve bien? Sí, sí. Sí, porque esto de entrar, porque ahora tengo para. Ustedes la ven completa, o por lo menos ven bastante bien. Bueno, vamos a arrancar desde cero con cómo es el funcionamiento de una espira, digamos, rotando dentro de un campo magnético uniforme, ¿sí? Se la llama así, análisis de la banda de goma. Si vemos el primer instante, digamos, donde está ubicada, que sería la rotación, la primera rotación, digamos, la figura extrema de la izquierda, ¿sí? Digamos que la bobina está en un plano vertical, es decir, tanto los conductores activos, que serían A y B y C y D, no están cortando flujo. ¿Está bien? Quiere decir que si no hay corte de flujo, ahí no hay inducción magnética. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, cuando empieza a girar la bobina, en el sentido de la rotación, vemos que el conductor AB se desplaza hacia abajo, digamos, como si forzara, como si fueran bandas de goma que la fuerza hacia abajo, por eso se llama análisis de la banda de goma, forzara las líneas de flujo hacia abajo y se acerca hacia el polo sur. Y el otro conductor activo, que es el DC, digamos que fuerza hacia arriba las líneas de flujo, también como si fuera banda de goma, y se acerca al polo norte. ¿Se entiende lo que les estoy indicando, digamos? ¿Está claro? Sí, Bueno, ahora si analizan, van a ver que el flujo que abraza al conductor de arriba, a la B, gira en sentido antihorario, ¿está bien? ¿Lo ven eso? ¿Cómo el flujo? Las líneas de flujo que van de norte a sur están siendo, digamos, aplastadas por el conductor AB, ¿sí? Es como si el flujo lo quisiera abrazar al conductor girando en sentido antihorario. ¿Ven cómo va la flecha del flujo norte a sur? Ah, sí. ¿Sí? Y observen que en el conductor inferior es en el sentido horario. O sea, como que giran en sentidos opuestos. ¿Está bien? En un conductor que en el otro. ¿Esto por qué? Porque al aplicar después la regla de la mano derecha, nos va a ver que la tensión generada
en el conductor superior, digamos, es de B hacia A, y en el conductor inferior es de D a C. ¿Sí? Eso es aplicando la regla de la mano derecha, si quieren háganlo, van a ver que es así. Y cuando se produce un giro total, o sea, no un giro total, cuando la espira se pone totalmente horizontal, es decir, que acá está abrazando el máximo flujo, y los sentidos de la FEM serían de D a C y de B hacia A. ¿Está bien? Digamos como que se suman y quedaría el borne positivo A y el borne negativo al D. ¿Sí? Eso es al haber cumplido lo que sería un cuarto de ciclo. Ahora, si nosotros seguimos girando, cuando se invierta la espira, la polaridad a su vez va a quedar totalmente invertida. Eso se comprende, o sea que el borne que era positivo va a pasar a ser negativo y el que era negativo va a pasar a ser positivo. ¿Está bien eso? ¿Se comprende cómo es la forma de funcionamiento de un alternador, digamos, porque está en un campo fijo rotando un conductor? Esa es una forma de ver no sé si algo les quedó sin aclarar. ¿Quieren que lo vuelva a ver o...? Digamos que la espira, la parte AB solamente da positivo el A cuando está por el polo sur. Para el Claro. polo norte Después se le cuando vuelve. enfrenta al polo norte, que es en el otro giro, se invierte la polaridad. Por eso esa corriente que se está generando en esta espira es alterna. Claro, Es un alternador de alguna manera. Pero este sería el principio de funcionamiento de cualquier máquina. No hay ¿Cuál es la conclusión? De que no hay forma de generar corriente continua a través de conversión de energía mecánica. O sea que siempre la conversión de energía mecánica nos va a dar corriente alterna. También hay otra forma de ver que sería si aplicamos ley de Lenz. Aplicando la ley de Lenz, el sentido de la tensión que se genere tiene que producir una corriente que se oponga al flujo a la variación de flujo en la bobina, ¿sí? Como en la posición, digamos, de la parte izquierda está abrazando todo el flujo, a medida que se va desplazando el flujo disminuye, entonces la FEM que se genere tiene que tratar de mantener el flujo original. Esas serían las dos formas de ver la generación de fuerza electromotriz en una bobina, en una espira, perdón, que está girando en un campo magnético uniforme. Bueno, dicho esto de la espira, a ver. Esperen que vuelvo, porque tengo un problema acá. Dejo de presentar, presento de nuevo, compartir. Bien. ¿Se ve, verdad, la pantalla? sí, sí. Bueno, conclusión. Esa FEM que se está generando tiene una ecuación, que es la que presento acá, que es la constante del generador, que se llama K sub G, que depende del número de conductores, polos y conexionados. Es una constante que depende de las cuestiones geométricas, digamos. Depende también del flujo por polo en Weber y de la velocidad de rotación de la armadura. Después vamos a retomar este tema para ver cómo varía esta FEM. Bueno, dicho esto de la generación elemental, no sé si se ve, sería una espira, sería la misma espira del circuito anterior, pero ahora se le introduce una variante que es el sistema rectificador mecánico.
Eso lo ven todos en la pantalla porque me sale medio cortado, Miguel. Sí, 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 creo sí, que se sí. ve, se ve, se ve. Lo que está abajo es resistencia de carga. Sí, abajo lo que se está haciendo es cerrando. O sea, ¿cuál es la diferencia? Yo al terminal A le conecto a la punta de esta bobina elemental, le conecto un semicírculo que sería una delga, vendría a ser, y sobre esa delga apoya, que la delga esa está girando, ¿no? Junto con la espira. Sobre esa delga apoya una escobilla, que en este caso sería la escobilla positiva. Y en la parte superior se ve la otra delga, que es el otro extremo de la bobina, la parte negativa. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando cambie de posición la espira el conductor DC, que era negativo, va a pasar a ser positivo, porque en lugar de estar mirando al polo norte, va a estar mirando al polo sur. Entonces se consiguió acá lo que es la rectificación mecánica, es decir, transformar una corriente alternada en una corriente continua. Esto ya creo que ya lo habíamos charlado, pero bueno, acá trato de que ustedes lo visualicen en lo que se llama un generador elemental. ¿Sí? Se entiende cómo es el principio del rectificador. Sí, sí. Bien, ¿qué pasa? Con una sola delga o con un par de delgas, digamos que la corriente que circula, si bien es continua, pero no tiene la calidad ni la continuidad que necesita un generador de corriente continua, ¿no? Entonces lo que se hace es seccionar en mayor cantidad de bobinas y mayor cantidad de delgas, ¿sí? Manteniendo siempre, en este caso, un generador de dos polos y dos escobillas, ¿sí? Si fueran cuatro polos, siempre la cantidad de escobillas va a depender de la cantidad de polos. Y en este caso estamos hablando de un polo, un campo magnético generado por un imán, pero bueno, en los generadores que ustedes han visto y que son los de uso industrial, ya hay que generar a través de los polos a través de electroimanes. Y la conclusión sería que si yo consigo más escobillas, perdón, más bobinas, más delgas, voy logrando una onda resultante cada vez más aplanada, ¿sí? Ese sería, sin llegar nunca a ser una onda totalmente continua, siempre va a tener una pequeña oscilación, pero bueno, a medida que aumenten más cantidad de bobinas y más cantidad de delgas, se mejora lo que es la forma de onda, que en definitiva trata de ser lo más continua posible. Bueno, acá lo que se observa es cómo es el circuito magnético, ¿sí? En este caso se está viendo, es un corte de una máquina de 4 polos, ¿sí? Están solamente las bobinas inductoras del campo principal. Y se ve ahí los circuitos magnéticos, es decir, cómo se conforma la circulación de flujo por las fuerzas magnetomotrices, ¿sí? Digamos que cada bobina imanta una mitad de cada uno de los dos circuitos magnéticos que están en paralelo. Uno lo constituye el hierro, que sería la culata marcada con AB, ¿sí? Esa es la parte superior de la culata. Después sigue la masa polar, que es la parte BC. Después está el núcleo de la armadura, que es DE. Y a su vez hay un entrehierro, que es CD, ¿sí? Y luego en el similar en letras primas, que es el A', B', B', C', D', E' y C', D', que sería los que completan todas las líneas de flujo dentro del circuito magnético de la máquina. Hasta ahora, bueno, un poco de teoría y un poco de características constructivas y cómo circula el flujo. A partir de la teoría del
de la rectificación y que nosotros estamos queriendo generar, ustedes ya vieron que hay dos formas de generar, excitando en forma independiente o autoexcitada. En este caso, no sé si se lo observan, en el circuito que está dentro del gráfico, hay una fuente que es externa, ¿está bien? Se observa que todo el campo de excitación no depende de la armadura, como en las máquinas que ustedes ensayaron, sino que la excitación se hace en forma independiente. Entonces, si yo mido la corriente de excitación con el amperímetro y la tensión de salida en armadura, voy a registrar una curva que es la curva de magnetización, que creo que ustedes ya la realizaron en la práctica y que después la van a desarrollar en el informe. Pero, bueno, bien que nunca arranca del valor cero, sino que siempre hay una tensión residual, eso ya lo vimos también, que es el magnetismo residual, si la máquina fue usada alguna vez, y que al principio, mientras no esté saturado el circuito magnético que vimos en la placa anterior, hay una relación lineal hasta lo que se llama el codo de saturación. A partir de ahí hay que incorporar más fuerza magnetomotriz para poder obtener la FEM de salida y llegar a lo que es el valor E0 que está denominado en la curva y sería lo que denominamos la tensión nominal, ¿verdad? Vemos que si queremos obtener más tensión de salida se necesita aplicar mucha más fuerza magnetomotriz. Pero bueno, esta es un poco la obtención de la curva de magnetización que ustedes ya la hicieron en la práctica. La diferencia es que ustedes la hicieron con un generador autoexcitado. Bueno, si volvemos a esta placa, ¿se acuerdan? Acá hay dos factores que aportan a la fuerza electromotriz, que son el flujo y la velocidad del rotor. Entonces, si bien es un ensayo que no se hizo, pero que bien se podría hacer en la práctica, que es para una corriente de excitación constante, acá ven una familia de curvas donde se muestran distintos valores de corriente de excitación. Esto no sé si lo dije, pero ustedes lo deben haber sabido, que cuando se hizo este ensayo, la velocidad se mantenía constante, ¿verdad? Era uno de los parámetros. Velocidad constante y corriente de carga cero, o sea, circuito de generación abierto. Acá en este gráfico lo que se ve es, para distintos valores de excitación, desde un valor de 1,62 hasta 4,2 amperes para esta máquina de ejemplo, se va a ver que la corriente, perdón, la tensión generada crece linealmente con la velocidad del generador, lo cual es bastante intuitivo, pero bueno, es lo que ocurriría si ustedes hicieran un ensayo de este tipo con una máquina como la que vimos en el ejemplo anterior. Si trazamos las curvas de variación de la tensión de salida ahora en función de la variación de corriente. No sé si se ve la parte inferior del gráfico. Sí, se ve. Bueno, porque acá me parece un poco cortada. Bueno, la parte inferior es la corriente de excitación, ¿verdad? Ahora, si ven, siempre lo que muestra en ordenadas es la tensión generada. En el caso anterior, lo que se muestra es la velocidad. Ahora, si yo, por ejemplo, para una velocidad cualquiera fija, trazo una vertical, voy a obtener para una velocidad distintos valores de corriente de excitación. Ese gráfico lo traslado acá. ¿Se entiende lo que se hace? Digamos, con este gráfico que se obtiene de manera experimental, podemos en gabinete, digamos, trazar estos gráficos, que serían para velocidades constantes ahora, obtener las curvas de variación de la excitación. Y acá, bueno, se ve que también la tensión crece
en función del aumento de la excitación y en el aumento de la velocidad de giro. ¿Hasta acá bien o son simples conclusiones de la ecuación general del generador? Y este es un ensayo que también se podría llegar a hacer, que es lo que se llama la velocidad crítica. Hay un punto a partir del cual, por debajo de esa velocidad, no hay generación, ¿sí? ¿Y cómo se obtienen esos puntos? Bueno, con distintas... estos valores son valores, ahora vamos a ver, son de resistencias del circuito de excitación, ¿sí? Con distintos valores de resistencia. La velocidad crítica se obtiene cuando se aumenta la velocidad hasta un punto donde la generación crece bruscamente, como se ve acá. Ese punto, digamos, que estaría ubicado por acá, que es prácticamente, está entre 0 y 5 volt, que debe ser la tensión residual, a partir de ahí crece bruscamente porque superamos la velocidad crítica. Si bien esto es una cuestión solo experimental, porque todos los generadores se diseñan para funcionar a una velocidad, no para variar su velocidad de funcionamiento, pero la idea de estos gráficos es entender un poco cómo es la variación de los distintos parámetros para la generación de la fuerza electromotriz. Esto creo que ya lo habían visto, pero bueno, se recuerda cómo es la posibilidad de los conexionados. Los conexionados pueden ser como la figura de la parte izquierda, que es excitación independiente, donde hay una fuente exterior que nosotros podemos manejar la corriente de excitación a través de un reóstato y obtener la tensión generada. Y después tenemos las combinaciones de lo que se llama máquinas autoexcitadas, es decir, que la misma armadura está proveyendo la corriente de excitación. Sí o sí, para que esto ocurra, para que exista autoexcitación, tiene que haber un magnetismo residual. Y no sé si ustedes vieron que se deben cumplir ciertas condiciones. No sé si eso lo leyeron en alguno de los apuntes o lo vieron con Marco en la práctica, cómo se genera cómo es posible generar, qué condiciones deben cumplirse. No sé si eso lo... ¿No? No escucho. Creo que no, o no me acuerdo. ¿No lo vieron o no lo leyeron? Yo creo que les pasé un apunte. La máquina para generar en forma autoexcitada tiene que tener primero un magnetismo residual, eso lo vieron. Sí, magnetismo Sí, residual, sí. Pero después hay tres condiciones más. La velocidad de la armadura tiene que ser mayor a una velocidad crítica, esto que vimos acá. Si la velocidad de armadura está por debajo de la velocidad crítica, tampoco se va a producir la autoexcitación. Generalmente es un valor que se cumple porque el generador se diseña para una velocidad superior. Pero bueno, tengan presente que es una de las condiciones. Otra de las condiciones es que la resistencia del circuito de excitación tiene que ser menor a un valor que se llama, ahora vamos a ver cómo influye eso, que se llama resistencia crítica. O sea, si yo en el circuito de excitación le agrego una resistencia tal que circule poca corriente de excitación, tampoco la máquina se va a cebar. ¿Está bien? ¿Se entiende ese concepto? sí, sí. Sí, sí. Y el último, que no es menos importante, que tiene que haber una relación entre el sentido de giro y cómo están conectados el campo derivación con la armadura. Porque puede ser que una conexión me refuerce ese flujo o me lo anule, ¿se entiende? Sí, Bien, Sí, es lo de sustractivo y aditivo y eso. no, eso sería cuando yo O... conecto el campo serie. Ah, está bien. Eso es otro tema. Estamos hablando del generador de derivación ahora, al que yo le conecto el campo de derivación a la misma armadura.
¿Por qué va a circular una corriente? Bueno, porque el magnetismo residual que hay en el campo empieza a hacer circular corriente a través de la armadura. Ahora, si la conexión es correcta, va a reforzar ese flujo, pero si la condición es la incorrecta, o sea, hay dos posibles conexiones, digamos. Una conexión me va a reforzar el flujo y la otra me lo va a anular, quiere decir que la máquina no se va a excitar. En la máquina del laboratorio ya están hechas las conexiones para que se refuerce el flujo, pero si ustedes pudieran acceder y invertir el conexionado, verían que la máquina no se excita, ¿sí? Que la máquina no crece su tensión. De hecho, se podría hacer ese ensayo en alguna de las máquinas que están, digamos, hacia el fondo del laboratorio, que no están, que tienen todos los campos, que ustedes creo que ensayaron esas máquinas, ¿no? Cuando hicieron reconocimiento de los campos. Sí, las del fondo usamos uno. Bueno, ahí si ustedes hubieran hecho una conexión equivocada, no se hubieran excitado. En esas máquinas ese fenómeno se puede probar, pero bueno, hay que o invertir el sentido a veces es por inversión de sentido de giro, a veces es por inversión de conexión. Bueno, y acá eso es el generador de derivación. Después tengo la posibilidad de conectarlo solo como serie, que sería el generador de arriba a la derecha, donde la excitación depende de la corriente de carga. Como ven, no sé si ya se dan cuenta que acá, por ejemplo, la curva de vacío es la misma curva de característica externa, porque no, es la misma corriente. ¿Se entiende lo que digo? Ustedes en el derivación tienen una curva de vacío, que es la que vimos acá, esta, ¿verdad? Y tienen una curva de característica externa, que después la vamos a ver, que es la curva de variación de tensión en función de la corriente de carga, que es puede ser una recta si es sin perdón, una recta sin desmagnetización, o puede ser una curva con desmagnetización, pero es similar a lo que es la característica externa de un transformador o de un generador sincrónico, ¿no? Bueno, pero acá en el serie, piensen que la corriente de excitación ya no es como en el derivación, que es diferente a la corriente de carga. ¿Ves? Acá en el derivación tengo dos corrientes, una que es la del campo de excitación y otra que es la de, si bien todas salen de la armadura, pero son dos circuitos de distinto valor. O sea que yo puedo trazar una curva de magnetización y puedo trazar una curva de característica externa cuando le conecto una carga. En el serie, para que haya curva de magnetización tiene que haber carga. ¿Se entiende lo que digo? O sea que si la hago girar y le conecto un voltímetro, marcaría cero. Sí, porque no hay circulación de corriente. Claro. O bien le pongo una fuente externa, podría ser una alternativa, que sería como una especie de campo serie independiente que no existe, digamos. Pero bueno, podría darse ese caso, entonces ahí puedo trazar la curva haciendo la limitación independiente. Pero al fin y al cabo, cuando yo lo conecte a este generador, la misma corriente que está alimentando la excitación es la misma que está alimentando la carga. Quiere decir que la curva de característica externa van a ser coincidentes. ¿Se entiende lo que digo? Bueno, Sí, creo que sí. piénsenlo. Después por ahí, si más adelante tengo una placa para verlo, lo vemos. Bueno, después tenemos la composición de los dos, que es agregar al campo de derivación, le agregamos el campo serie, o sea, si hacemos un generador compuesto, que no sé si esto lo vieron, pero tiene dos posibles conexiones. Lo que se llama la derivación corta, que donde directamente entra a la armadura sin estar a la misma conexión que entra el campo de derivación. Y en la dirección larga está contenido dentro del circuito del campo de derivación, ¿sí? Pero siempre está viendo la corriente en ambos casos está viendo la corriente de armadura. Son las dos posibles conexiones
en el caso de los compuestos. Después faltaría analizar, que después lo vamos a ver si llegamos a una placa donde el campo serie puede sumar o restar, que eso es lo que dijimos, eso es lo que vimos, o lo que ustedes vieron quizás cuando hicieron el reconocimiento de Bornes, que el campo serie puede aumentar la FEM o puede disminuir la FEM según que se oponga al campo principal, que se sume al campo principal o que se oponga. Bueno, este sería esquemáticamente el circuito para obtener la curva de magnetización. Es decir, acá tengo un voltímetro conectado a los terminales A y B. Este es un generador similar al que ustedes ensayaron, o sea, de cuatro polos y 4 escobillas. Las escobillas negativa y positiva están puenteadas, o sea que externamente solo, si bien hay 4 escobillas en el generador, externamente hay solo un par de bornes A positivo y B negativo que se ven en línea gruesa. Ahí conectamos un voltímetro. Derivando de una de las escobillas, ven que se conecta un amperímetro y el reóstato de excitación, que ustedes lo utilizaron para hacer el ensayo de vacío, ¿sí? Y un interruptor de campo, digamos que cuando este estaba desconectado, lo que obtenían era el magnetismo residual. Cuando lo cerraron, lo que obtuvieron es una curva similar a estas que ven acá. Ven una familia de curvas. Ven, por ejemplo, la curva superior arranca de una máquina que tiene un magnetismo residual de 8 volts y a la cual todo el circuito de excitación, o sea, ¿qué es la resistencia a esa crítica? Bueno, es la resistencia propia del campo excitador más la resistencia del reóstato de excitación, ¿está bien? Para un valor, por ejemplo, de 70 ohms, a medida que yo voy disminuyendo el valor de esta resistencia, voy a llegar a un punto donde se excita y se cruzan la línea de la excitación con la línea de magnetización, y ese es el punto de tensión generada en equilibrio. Es decir, esto va fluyendo, digamos, en forma alternativa, va creciendo la tensión, crece la corriente de excitación hasta que se encuentra un punto de equilibrio, que es en este caso en la curva superior en 210 volts. Y si tengo, por ejemplo, otra máquina con un magnetismo residual de 4 volts y una corriente, una línea de excitación con una resistencia de 50 ohms, se produce la generación, el cruce acá en 150 volts. Ahora, ¿qué pasa? Si la línea de excitación está por fuera de la curva de magnetización, se entiende que decir que es un valor más alto de resistencia, nunca se cruzan. Y ese sería el caso de que estamos hablando de una resistencia crítica, es decir, que llegué a un valor de resistencia superior a la resistencia crítica, entonces nunca se va a cebar, lo que se llama el cebado de generador, es decir, no va a generar. Esa es la condición que se verifica cuando la resistencia crítica es superior a un valor. Pero bueno, eso se obtiene bajando digamos, bajando la resistencia del reóstato de excitación, ¿verdad? Bueno, ¿hasta acá bien? Esa resistencia Sí. estaban en serie con la carga, había dicho, ¿no? ¿Puede ser? ¿O estoy confundido? No, esa resistencia está acá, ¿ven? Está en paralelo. ¿Ven? Sale del borne positivo, ven acá arriba, sigue con el amperímetro y después en serie con el reóstato y al otro borne del campo derivación. Ustedes lo vieron como C y D, no sé si lo vieron en la bornera. Ah, sí, ya está. Son los bornes C y D. Bueno, hasta acá bien. Ahora vamos a empezar con los problemas del generador. Hasta acá vemos el generador en vacío. El generador en vacío no tiene ningún inconveniente. Funciona correctamente porque no hay efectos negativos de los circuitos magnéticos propios y de los que se van a generar cuando lo conectemos a una carga. Ahora, si
yo ya tengo previsto media hora o 40 minutos más. Si se corta ahora la señal, ¿vieron que hay otro enlace para seguir la clase? Lo tienen ahí, ¿verdad? Todos el enlace para... Sí, Sí, sí. está Sí, sí, abajo del abajo de Que ya estamos en los últimos 15 minutos, pero bueno, vamos a adelantar todo lo que podamos acá. Y después continuamos con la otra media hora. Bueno, yo mencioné en la clase pasada, cuando vimos las características, que existe un fenómeno que es la reacción de armadura. ¿Por qué de armadura? Porque la armadura es donde están las bobinas giratorias, pero también se la llama reacción del inducido, que es lo mismo. Este campo norte-sur que está acá es el inductor y la armadura, que es lo que gira, es el inducido. Indistintamente mayoritariamente todos le llaman reacción de armadura porque se produce en la bobina que gira, digamos, que es la armadura. ¿Está bien? Pero lo van a encontrar como reacción de inducido. Creo que ustedes le llaman eso, o le llamaron en máquinas 1 a la reacción similar que hay en el generador sincrónico, ¿verdad? Le llamaron reacción del inducido, Sí, sí. que es cuando circula por la bobina inductora, por la bobina inducida, perdón, la corriente de carga. Bueno, acá lo que observamos es que para un mismo sentido de generación, de rotación, perdón, se invierten los sentidos de las corrientes. En el generador tienen un sentido y en el motor el sentido opuesto. Las ecuaciones van a ver que son similares cuando veamos motor. Cambia el signo de la corriente, nada más, ¿sí? Pero los fenómenos que ocurren como generador se replican después como motor. Acá lo que vemos que, bueno, que hay un campo principal que va de norte a sur, que es el que está en forma horizontal, y ya la bobina de armadura circulando corrientes, acá vemos por los puntos y las flechas, que está generando, no sé si se dan cuenta, un campo en cuadratura. ¿Lo entienden eso? Es una bobina que, digamos, su concentración de flujo está en el centro de esa bobina y está orientada en el sentido vertical, o sea, en cuadratura con el campo principal. Eso lo pueden visualizar. Sí. Es como está bobinada la máquina, y al ver circulación de corriente, y piense que es una corriente alterna, inclusive la que está circulando acá, bueno, va a generar un flujo en cuadratura con el campo principal. Esto nos muestra en distintos puntos A, B y C cómo se distribuye. Vemos los polos norte y sur principal, y vemos en el punto A es cómo se distribuye la inducción, ¿no? No es una senoide precisamente por la forma que está construida, sino que es una forma casi trapezoidal, ¿no? Que por la forma que está las zapatas polares es casi plana debajo de los polos y después no cae abruptamente, no es una onda cuadrada, pero va disminuyendo medio que aumenta el entrehierro hasta llegar a un punto que se llama zona neutra, que es cuando invierte su polaridad, y es donde se sitúan las escobillas, en la zona neutra. Se la conoce también como zona neutra mecánica, porque mecánicamente las escobillas se colocan en la zona interpolar entre los polos norte y sur. Ahora, en la parte B, estamos viendo qué pasa con este polo, con esta fuerza magnetomotriz que genera este flujo de armadura. Tiene una forma, la fuerza magnetomotriz de armadura tiene una forma triangular, ¿sí? Donde se hace máxima en la zona interpolar. ¿Por qué? Porque está en cuadratura con el campo principal. Y la inducción no la sigue precisamente, ¿por qué? Porque la sigue al principio, que no sé si se dan cuenta, o lo visualizan, perdón, que en línea punteada es la fuerza magnetomotriz de armadura, ¿sí? Pero en línea llena aparece una curva que no la sigue precisamente, ¿por qué? Porque en la zona interpolar la reluctancia es mayor, entonces la inducción ahí es como que toma esa forma de presión, digamos. Entonces, nosotros tenemos que ver que la máquina en el punto A funciona así en vacío, pero cuando empieza a generar y a entregar corriente,
la reacción de armadura va a generar un efecto que va a ser desmagnetizante, digamos, en la parte izquierda acá del polo, y magnetizante en la parte derecha. Se ve como es la sumatoria de la inducción del campo principal de A más la inducción del campo de armadura, da por resultado, este es como se distribuye el campo cuando la máquina está en funcionamiento. ¿Está bien? ¿Se comprende eso? Sí, sí. Creo que Tiene, sí. y tiene como un desfasaje ahí abajo, Es dice, un ¿no? desfasaje. ¿Qué pasa? Cuando el campo, cuando está en vacío, la zona que se llama neutra mecánica coincide con la zona neutra magnética. ¿Ven? Que se anula la inducción en el mismo punto, el mismo eje de la escobilla. Esto es importante que ocurra así, porque acá es donde se produce el cambio de sentido de la corriente de la bobina, pasa de un valor positivo a un valor negativo, o inversa, de acuerdo a cuál sea la escobilla. Entonces es importante que ante ese cambio, que ese cambio se produzca en una zona sin inducción, o sea, sin tensión. Porque si esa zona tiene tensión, va a haber como un pequeño cortocircuito y va a haber un chisporroteo, ¿sí? Porque se está conmutando una corriente a un valor de tensión, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre acá? Acá cuando entra en juego la reacción de armadura, se produce el neutro mecánico, está fijo porque están las escobillas fijas, pero se desplazó el neutro magnético, que es donde se produce la conmutación. Y donde se debería producir la conmutación. Pero ahora la conmutación, fíjense, que se produce bajo una inducción, es decir, que hay tensión acá. ¿Sí? Se observa eso en la parte A, en vacío, se produce la conmutación sin tensión. En la parte C, que es con la reacción de armadura, nosotros conmutamos la corriente en el colector y las escobillas bajo una tensión. Eso va a dar como resultado, que no sé si lo vieron en el efecto cuando conectaron los polos de la máquina. ¿Vieron el efecto del chisporroteo o no? Sí, sí. Sí, lo Sí, vimos a sí, eso. lo vimos. Bueno, ahí porque está conmutando bajo tensión. Es un problema que, bueno, se aparece, que encontraron los proyectores, los que proyectaban las máquinas de continua ya hace 100 años atrás o más. Y bueno, después vamos a ver qué soluciones se le encontraron. Pero bueno, esa es la situación de la reacción. ¿Qué es lo que produce la reacción de armadura? ¿Sí? Una posible solución que se adoptó en ese momento es, ven, acá se produjo un desplazamiento, un ángulo beta de la escobilla, o sea, se corrió el ángulo necesario como para volver a restablecer la zona neutra magnética, es decir, conmutar sin tensión. Y entonces se produce el efecto que ves, la acción está desmagnetizante en la parte izquierda y en la parte derecha la acción magnetizante transversal, ¿sí? Quiere decir que nosotros desplazando la escobilla, ahora, ¿cómo se desplazan? Si la máquina es generadora, hay que desplazar en el mismo sentido de giro. Y si la máquina es un motor, el mismo ángulo se desplaza en el sentido contrario, o sea, en el sentido opuesto al giro, ¿sí? O sea que en un caso se adelanta, en el caso generador se adelanta y en el caso motor se atrasa. Conclusión. Tenemos el nuevo esquema, ven que ahora las escobillas, observan que están desplazadas. Entonces, ¿qué logramos? Logramos que la zona neutra magnética coincida con la zona neutra mecánica, quiere decir que se está haciendo la conmutación, ven que acá la corriente tiene un sentido, punto, y acá pasa a ser cruz, acá se invirtió. Se está invirtiendo sin tensión. Bueno, esta era una solución que se podía adoptar, vieron que una solución práctica, digamos, de momento, y que tiene que tener un sistema que la escobilla permita girarla, ¿verdad? Y ese giro, Sí, ese movimiento de la escobilla, depende de la carga a la que esté, ¿o no? claro.
Ahí está el problema. No funciona. Ah, Ahí está el problema, que como la fuerza magnetomotriz de la reacción de armadura varía con la carga. Entonces, ¿qué hacemos? Cada vez que, salvo que yo tenga una máquina a carga constante, entonces la dejo en una posición, si no, cada vez que hay variación de carga tengo que desplazar la escobilla. No es práctico, digamos, sirve para visualizar el efecto de que hay que desplazar la zona neutra o hay que tratar de anular el efecto de la reacción de armadura, que es lo que vamos a ver si logra con los polos de conmutación. Lo que hacen es anular la reacción de armadura en el punto de la zona neutra mecánica, ¿no? Pero bueno, para máquinas muy pequeñas se podía hacer dejar las escobillas en un punto intermedio, digamos, previendo la máxima reacción de armadura para que para distintos estados de carga, si bien se aceptaba un chisporroteo, que fuera el mínimo posible. El chisporroteo trae como consecuencia desgaste de material, posibles arcos de cortocircuito entre delgas, bueno, en fin. No es un efecto que que no le preocupe, digamos, al diseñador de la máquina, sino que, muy por el contrario, hizo todo lo posible para suprimirlo. Después vamos a ver cuáles son. Hay dos tipos de soluciones. Una es el campo o polo de conmutación, que es lo que tiene la mayoría de las máquinas hasta cierto tamaño, y las máquinas muy grandes, ya con eso solo no alcanza, vamos a ver por qué, se agrega lo que se llama las bobinas de compensación, que son los dos campos que compensan la reacción de armadura. Hasta acá bien, entonces, ¿se entendió cuál es el efecto y cómo se corrige, digamos, primitivamente? sí, sí. Bien. Sí, todo, digamos, es interpretar los circuitos magnéticos y las distribuciones de flujo y demás. Bueno, este es un fenómeno que se produce, otro fenómeno que se agrega a la conmutación. Está el problema de la reacción de armadura, que ya lo vimos. Ahora está este problema que es la tensión de autoinducción. Porque un instante, antes de la conmutación, la corriente está girando, la corriente en ese conductor activo está en un sentido, o sea que está sometido a un flujo, por ejemplo, como el que se ve acá, positivo. Y un instante después de tiempo, que es muy pequeño, el flujo se invierte y se invierte la corriente, cuando ya la escobilla la cortocircuitó, hizo la inversión. Ahora, esa variación, esa por ley de Lenz, se va a inducir una FEM. O sea, la inductancia propia de esa parte que se está cortocircuitando, invirtiendo su corriente, la inductancia propia de ese tramo de bobina va a hacer que se genere una tensión, lo que se llama una tensión de autoinducción. Vamos a ver después que se compensa en parte con los polos de conmutación, vamos a ver cómo. Pero si la máquina es de una cierta potencia y a su vez tiene cambios bruscos de corriente, es decir, que, por ejemplo, las laminadoras, que de hecho se utilizan máquinas de continua en lo que se llaman trenes de laminación, que crece la corriente bruscamente y después cambia de sentido también en forma violenta, porque la laminadora va y viene, digamos, se puede producir lo que se llama arcos en el colector, ¿sí? Que para máquinas de determinada potencia y con cierta forma de funcionamiento, que son máquinas reales que actualmente se utilizan, ya creo que les he comentado que la máquina de continuo como motor se sigue utilizando, y sobre todo en máquinas que requieren cierta precisión, como las laminadoras, por ejemplo, o bobinadoras también. Pero esas máquinas tienen fuertes cambios de corriente y fuertes cambios de dirección también, lo que hace que se produzca este fenómeno de autoinducción mucho más fuerte que el que se produce en máquinas pequeñas y que a su vez ese fenómeno, ahora después vamos a ver que es compensado con los polos también con los polos llamados de compensación, ¿no? De conmutación, perdón, no de compensación. Conmutación son los interpolos. Los bobinados de compensación que están acá en el esquema
se bobinan en las caras polares directamente. No sé si alcanzan a visualizar, es como son bobinas, se practican orificios, digamos, o ranuras, porque a veces son barras de cobre también, ¿no? Por la corriente que llevan, son más que cables, son planchuelas. En la parte inferior, y se genera una bobina, no sé si observan que las corrientes están en directo, que se conectan también como el polo de conmutación, o sea, en el mismo van viendo la corriente de carga, pero en sentido, ven que se va oponiendo a la corriente de armadura, ven que la corriente que hay es como bobinar una armadura y que su corriente sea la opuesta a la armadura. O sea, ¿qué se logra con esto? Se anula completamente la reacción de armadura. Pero esto está destinado, ya les digo, para máquinas muy grandes. Ahora después, no sé si les quedó claro, si no después en algún otro esquema vamos a ver un poco. ¿Se entendió esto de cómo es el... a ver. Acá, ¿lo ven, por ejemplo? ¿Ven que debajo de los polos hay una bobina que está con su corriente opuesta a la bobina eh, de la armadura? No sé si lo alcanzan a visualizar. Ven que todos Sí, sí. los... Sí, sí. digamos, el polo de conmutación permanece, porque el polo de conmutación vamos a ver que solo anula el efecto en esta franja central, pero en el resto de la armadura, el polo de conmutación no actúa, digamos, que el flujo se sigue deformando y sigue produciendo un efecto. Lo único que hacemos con el polo de conmutación es anular el tema donde se hace la inversión de corriente. Y también se le agrega un poco más de inducción para compensar la autoinducción en el instante de la conmutación. ¿Se entiende lo que digo? O sea, el polo de conmutación, por un lado, anula el efecto del desplazamiento de la línea neutra. Y agregando una suerte de inducción extra que se oponga a la autoinducción, eliminamos esos dos fenómenos. Y máquinas muy grandes, donde se necesita evitar los arcos en el colector, lo que se hace es, se agrega una bobina, que es la bobina de compensación, y entonces con estos dos elementos se anula por completo la reacción de armadura, ¿sí? Bueno, volvamos a las placas anteriores. Acá se visualiza qué pasa sin polos de conmutación con la reacción de la armadura. Ven que son las líneas que están fluyendo completas. Cuando yo coloco los polos de conmutación, ven que en este sector transversal se anularon los flujos con los cuales se evita el desplazamiento del neutral. Ahora bien, esto es lo que ocurre en realidad. Esta sería la distribución del campo principal y la distribución de los flujos de computación. Se deja un pequeño flujo, que es este que se ve acá, que lo que hace es anular la autoinducción, ¿sí? O sea, se logran los dos efectos con los polos de conmutación, se anula no tener que desplazar las escobillas, o sea, que se conmute bajo cero tensión, por el lado de la reacción de armadura, pero también se anula con una pequeña inducción contraria a la autoinducción generada por el cambio de corriente. Por eso sonó medio trabalengua, pero es así. Y bueno, y en definitiva, esta es la realidad. No sé si ven que hay una pequeña inducción
en la zona neutra, pero en realidad lo que está haciendo, piensen que esta inducción que se ve acá está compensando la autoinducción. Está dejando, está produciendo el efecto de eliminar la autoinducción. O sea, compensa la autoinducción y compensa el desplazamiento, no tener que desplazar la escobilla. Bueno, el devanado de compensación es lo que ya vimos, y fíjense qué pasa cuando tengo devanados, cómo se distribuye ahora la inducción, cuando tengo devanados de compensación y polos de conmutación. Ven, lo único que tengo es esa inducción acá, pero que en realidad está contrarrestando la autoinducción. Quiere decir que casi vuelvo, o realmente vuelvo a la forma de onda de inducción de la máquina en vacío, ¿sí? O sea, vuelvo a este punto de acá. Vuelvo a este punto de acá, casi. Que esto era el efecto en la máquina en vacío, ahora lo tengo con la máquina totalmente en grados. ¿Y cómo es el conexionado? Bueno, lo ven acá. Polos de conmutación y devanados de compensación con la corriente de carga. El campo serie con la corriente de carga y el campo de derivación en paralelo, ¿sí? Esto sería una máquina completa, digamos, con su armadura y los 4 polos auxiliares, que serían el campo de derivación, perdón, los 3 polos auxiliares, el campo de derivación y los otros 2 bobinados de compensación y de conmutación. ¿Se entendió hasta acá? Sí, más o menos sí. Hay que pegar Sí, una más, sí, leída, más o pero menos. sí. Sí, sí. Lo que tienen que hacer es, chicos, ahora leer casi todos en distintas profundidades. Después les voy a pasar algo de esto mismo, que lo estoy preparando en un apunte. Todo lo que charlamos acá lo estoy elaborando en un apunte que después se los paso, ¿sí? Como para que después ustedes sigan con un poco de texto, sigan los gráficos, ¿sí? Esto ya en un par de días lo termino, porque lo estoy terminando de evaluar. Pero ustedes busquen información adicional, sí o sí, en libros. Tienen que reforzar ese conocimiento. Eh, Hay distintos. A mí el que más me gusta, creo que se los mencioné, es Fraile Mora. No sé si lo conocen el libro. Sí, sí. Pienso yo porque es el único que está escrito en nuestro idioma, porque es español y bueno, hablo nuestro idioma y toca más o menos, por ahí algunos temas yo lo doy con un poquitito más de profundidad, él lo ve un poquitito, pero eh, es lo que yo creo que ustedes necesitan como ingenieros, saber cuáles son los problemas Vieron que la máquina de continua tiene todos estos problemas, bueno, y vieron cómo se solucionan. Por eso la máquina se dejó de generar en corriente continua por las complejidades, ¿no? Pero bueno, ahora esta sería un poco la clase que podíamos haber visto la semana pasada, que por razones de mi garganta que no se había negado a hablar, no la pude dar. Así que ahora, en el rato que queda, tenemos media hora más o menos, puedo dar una clase complementaria de lo que sería las curvas de las distintas conexiones de las máquinas, ¿sí? Acá se entendió entonces, pero van a tener, ya le digo, un apunte en un par de días donde van a poder seguir más o menos la hilación de lo que se dio hoy en clase. Y después busquen el Chapman tiene algo, pero no es muy completo para mí. El Chapman es como, habla de, está bueno, no está mal lo que hace, pero es más sintético, me da la sensación. Pero bueno, si les sirve, tómenlo. Bueno, ahora voy a otra filmina, que sería la de otra clase, y ya completamos la clase de hoy.
Bueno, estas se las voy a pasar, pero acá en realidad retomaba, lo que pasa es que es un poco más sintética y tiene un poco más de texto, pero más o menos son las mismas, al principio son las mismas cosas. Yo después les paso las filminas también. Ven acá, se muestra un poco lo que yo les doy en 3 o 4 gráficos, esto lo superpone todo en un solo gráfico, pero es lo mismo. Y tienen algo de texto, ¿ven? Dice qué pasa con la línea neutra, que en los generadores la línea neutra se adelanta y en motores se retrasa, que hay un efecto desmagnetizante, bueno, y que hay una deformación de campo. Esto es lo que le quería mostrar, ¿ven? Este sería el corte de un polo, donde se ven el devanado, ven que en realidad son planchuelas que se colocan, no son conductores, sino que son barras, porque estamos hablando de máquinas importantes. Un poco, bueno, esto es lo mismo que vimos en las filminas anteriores, que es el resumen de cómo se arman los devanados de compensación, cómo queda la distribución de flujo y cómo se arma la máquina conectando todos los campos. Y acá pueden ver en una foto, bueno, en uno ven toda esta parte de acá, que es la más ancha, sería el polo inductor. En 2 es el interpolo o el polo de conmutación. En 3 serían los devanados de compensación, que son estos que salen transversalmente, ¿ven? Y en 4 sería el bobinado que está sobre el polo 2, que es el bobinado de conmutación. Bueno, acá esto lo van a tener también, pero es más o menos lo que hablamos, ¿ves? ¿Cómo es el mejor sistema para anular la reacción de inducido? Habla un poco acá de los polos auxiliares. Repite mucho de lo que vimos en las filminas anteriores, así que no agrega nada. Pero acá, bueno, acá lo que yo quería ver a partir de hoy, que serían las curvas de característica externa, ¿sí? Bueno, esta curva ustedes la hicieron, que es variar la corriente de carga y medir la tensión de salida, ¿verdad? Y esta es un poco la ecuación, que la tensión de salida es la FEM generada menos la caída en las resistencias internas menos la caída en escobillas, ¿sí? Ven que acá hay una caída, porque la reacción de inducido, otro de los, si no se compensa, uno de los efectos que trae es una caída de tensión. ¿Se entiende esta curva? ¿Sí? Sí, sí. Bien, y acá vemos la comparación. ¿Qué pasa? Si yo tengo excitación independiente, en realidad es una recta, suponiendo una máquina ideal que no tuviera reacción de inducido, ¿no? ¿Sí? Porque la única tensión va a ser en las resistencias internas y la caída en escobillas, pero digamos que la corriente de excitación se mantendría constante. Ahora, si vamos a la curva de la derecha, ya vemos, esta es la curva que en realidad ustedes hicieron, que es lo que se llama un generador shunt o un generador autoexcitado. Si ese a su vez tuviera reacción independiente, sería la curva hacia arriba, pero el que es propiamente el derivación tiene una mayor pronunciación. ¿Por qué? Porque a medida que crece la corriente de carga, va disminuyendo la tensión y va disminuyendo la tensión sobre el campo de excitación. Y llega a un punto M donde se hace inestable, es decir, cae tanto, al crecer tanto la corriente, llega a un punto donde ese crecimiento elevado de la corriente hace que caiga la tensión, que a su vez está alimentando la excitación. ¿Se entiende por qué pasa este fenómeno en el autoexcitado? Y que en realidad es imposible aumentar la corriente. Cuando se llega al cortocircuito, ven que esta curva tiende a que la corriente de cortocircuito es inferior a la corriente de carga. O sea que un generador shunt es como que se autoprotege frente al cortocircuito. ¿Se entiende ese fenómeno? Está Sí, sí, producido porque la autoexcitación me está
provocando una caída de tensión en la misma fuente de excitación, cosa que en la independiente no la tengo, por eso la curva de arriba continúa con una pendiente mucho menor, porque no tengo esa caída en la excitación. Bueno, un poco acá se explica, ¿ven? Esto que yo les comenté está explicado acá en la filmina que sigue, que es el punto de inestabilidad y que la tensión va cayendo tanto sobre la excitación que llega a un punto en que no tengo más salida de tensión y empieza a caer la tensión hasta que se anula a este punto donde es la corriente, y falta le llama acá este autor, bueno, es corriente de cortocircuito sería, ¿no? Bueno, se da esa particularidad, que la corriente de cortocircuito es menor que la corriente de carga. Ahora, ven, es lo que les decía en el generador serie. ¿Se acuerdan que les dije que ven que la curva de característica, esta curva de característica fue trazada con una excitación independiente? Pero ven que la curva de externa es muy similar, ¿sí? Y también tiene un punto M donde se llega a la inestabilidad y la corriente la tensión empieza a caer fuertemente, no así la corriente, y puede llegar a valores de corriente de cortocircuitos muy elevados. Este es un generador que no sé si se los dije, bueno, ya el generador de continua no tiene mucho sentido. Este principio de generación, creo que lo comenté en la clase, no la pasada, sino hace 2 clases. ¿Se acuerdan que le dije para qué se usaba este generador? No, Marcos creo que había ¿Ninguno dicho lo que era recuerda? para Para sol- soldadoras. Para soldadura de arco. Eso. Soldadura de arco, porque ven que soldadura de arco se hace a muy baja tensión, pero con una corriente muy elevada para que funda el electrodo. Entonces, este generador es ideal. Ven que la tensión baja 6, 7, 8 volts, muy, muy baja, pero una corriente elevadísima. Entonces, estoy soldando a baja tensión y alta corriente. Es la única utilidad que tiene hoy en día. Y ustedes dirán, bueno, ¿pero para qué hicieron generadores de serie? Bueno, estamos hablando de principios del siglo pasado. Se usaba mucho una de las aplicaciones fue en las minas de carbón, creo, en Inglaterra. Para las máquinas se usaban generadores de corriente continua y vieron que el generador de corriente continua tiene el problema de que a pocos metros empieza a caer la tensión, ¿sí? No es como la alterna, que yo con transformadores puedo compensar la caída de tensión y elevar y transmitir. Entonces, ¿qué se hacían? En esos lugares donde había que hacer recorridos muy largos, se colocaban generadores en serie para elevar la tensión a los generadores de derivación. ¿Se entiende? Esa fue la mayor aplicación como generador. Hoy en día, después con el tiempo apareció la alterna y dejó de tener sentido, pero bueno, esa fue la aplicación original. Y actualmente la única aplicación es para corriente de soldadura o algo que necesite así elevadas corrientes a baja tensión. Bueno, esto es lo que se explica. Después, esto es interesante, esta característica, porque nosotros, así como tenemos un generador serie y un generador de derivación, vamos a tener un motor serie y un motor de derivación, que sí existen actualmente, tienen utilización, y este tipo de funcionamiento van a ver que nos dan 2 características distintas de motores. El motor serie tiene una aplicación y el motor de derivación tiene otra totalmente distinta. Pero bueno, la base teórica es exactamente la misma. Bueno, un poco acá vemos lo que sería un generador compuesto, o sea, la suma de un campo serie más un campo derivación. Y creo que esto también se lo comenté, los compuestos pueden ser de distintos tipos, pueden ser planos como la curva 1, que sería plena carga, mantener la tensión de vacío. Ese sería el generador tipo compuesto plano. El tipo compuesto sería es como el generador que ustedes vieron en el laboratorio, o sea que cae, no tanto, pero cae la tensión. Y un compuesto hipercompuesto, supercompuesto es el 2, que lo que hace es elevar la tensión más allá de la corriente de carga, ¿sí? De la corriente máxima. Digamos que todas las máquinas serían 1, 2 y 3 son aditivas, y la 4 sería la sustractiva, que creo que ustedes hicieron el conexionado, que es que
a medida que crece la corriente de carga, la tensión cae bruscamente. Bueno, acá se explica un poquitito los cuatro tipos. Bueno, un poco esto, ahí concluiría lo que sería la primer guía que hicieron ustedes o que están por realizar, que es la de características externas. Después vieron otras características como la regulación o de carga, pero bueno, digamos que la característica más importante que diferencia cada tipo de generador es esta. Y ayer creo que hicieron esto ustedes, ¿verdad? El paralelo de generadores compuestos. Sí. Bueno, fue una clase más bien demostrativa. Bueno, creo que trabajaron algo sobre las máquinas, hicieron un traspaso de carga, verificaron el conexionado, la polaridad. Sí, Es sí, como más o menos. poner, esto en realidad hoy utilidad práctica ninguna, porque ya no existe generación en corriente continua. Pero bueno, es un poco un refuerzo de la forma de funcionamiento de la máquina y cómo eran las condiciones cuando se ponían en paralelo. Inclusive mucho de lo que se hizo en el laboratorio de ayer, en realidad es importante para los generadores que son supercompuestos, ¿no? Que tienen un fuerte campo serie. Ahí es donde realmente se ven los problemas. No sé si lo alcanzaron a visualizar en la práctica o leyeron la guía o leyeron un apunte que yo tengo hecho también. ¿Qué es lo que pasa cuando no existe la barra equilibradora? Ustedes llegaron a leer esa parte en alguno de los apuntes o a entender cuál es el problema de poner dos generadores supercompuestos en paralelo, porque, a ver, digamos lo siguiente, poner dos generadores de derivación solamente sin campo serie en paralelo es como poner dos pilas en paralelo, no sé si se dan cuenta que no hay ninguna dificultad. Con que se mantenga la polaridad y las tensiones sean similares, listo. No tendría que haber, y se mantenga la estabilidad electromecánica, o sea, la velocidad de giro, no hay inconveniente, no puede haber nunca un mal funcionamiento. El mal funcionamiento del paralelo se da en los supercompuestos sin barra de equilibrio. Lo que sucede es que ante una pequeña inestabilidad electromecánica, o sea que uno de los generadores se embale, el otro va a pasar a trabajar como motor. No sé si eso lo llegaron a ver en la práctica, se lo comentó Marco o lo leyeron inclusive en alguno de los apuntes. Pero bueno, si no, leanlo. Lo que ocurre es eso, que el porqué de la barra de equilibrio que ustedes conectaron, que si bien en estas máquinas como la del laboratorio no es necesario, es entender que el fenómeno de la barra de equilibrio es evitar que una máquina arrastre a la otra como motor, porque se llega a un proceso en que el campo serie se invierte y empieza a primero hacerlo trabajar como motor y a lo último esa máquina pasa a ser un cortocircuito para el otro generador, porque le anula por completo el flujo, que es un tema bastante complicado. Pero bueno, ese es un poco lo que yo tendría que haberles explicado la semana pasada antes de la clase, pero bueno, no. Y esto es lo que le estoy comentando, que solamente se da en máquinas supercompuestas, ¿no? La necesidad de una barra equipotencial. Bueno, chicos, hasta acá estaríamos al día, digamos, con la teoría. Ya a partir de la semana que viene tendremos que empezar con motor. O sea, con toda esta base teórica, empezar a ver eh, cómo es el funcionamiento del motor de continua, que realmente van a ser 3 prácticas ustedes. Uno es el ensayo directo. Igual la semana que viene lo que tienen es ensayo indirecto de la máquina de continua, ¿sí? O sea, van a hacer, antes se hacía como práctica de laboratorio, lleva mucho tiempo y no tiene mucho sentido. Es como cualquier ensayo indirecto, lo que se hace es medir pérdidas y a través de eso determinar rendimiento. Pero bueno, esa clase la va a explicar Marco directamente, creo que va a ser virtual, o sea, no van a tener que ir al laboratorio, fíjense después en el cronograma, pero creo que es así.
Bueno,